Saludo a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Buena tarde, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal, Adán? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Muchas gracias y bueno, hablar contigo, preguntarte, el monopolio de la fuerza y de las armas se supone que lo tiene el Estado, porque hemos visto recientemente, no sé si antes no se veía, pero hemos visto recientemente grupos armados en diferentes zonas del país que incluso controlan territorios, o al menos incluso los estadounidenses en sus informes lo dicen. ¿Por qué estamos viendo esto, David? Sí, lamentablemente las ganancias extraordinarias que están produciendo la comercialización de drogas sintéticas, específicamente el fentanilo, le está dando una mayor fuerza y poderío económico a los cárteles de la droga, que ya de por sí eran poderosos con el trasiego de drogas provenientes de Sudamérica, esencialmente cocaína. Pero la existencia de estas nuevas drogas de diseño les permite obtener márgenes de ganancia todavía a los que ya tenían con anterioridad. En segundo término, la transición política en varios estados del país está provocando que varias organizaciones criminales constituyan y conformen auténticos mini ejércitos que están utilizando para poder defender sus pequeños feudos y su actividad criminal. En tercer término, estamos en una guerra civil no declarada entre dos grupos de macrocriminalidad, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que están haciendo alianzas locales con distintas mafias ubicadas en distintos estados del país. Esto es algo muy lamentable y que está provocando que de manera simultánea el gobierno federal tenga que enfrentar escenarios de guerra en varios estados. Y finalmente, también tenemos reacciones de la sociedad civil, específicamente de grupos de autodefensa, de policías comunitarias que se están organizando, como las imágenes que estamos viendo en este momento en campaña. Estas son del estado de Guerrero, en donde organizaciones civiles se integraron para conformar una policía comunitaria que está actuando en ocasiones al margen de la ley y que no necesariamente respeta los debidos procesos. Es decir, tenemos un escenario de violencia disparada frente a la cual los narcotraficantes que tienen mayor capacidad de fuego que el propio Estado mexicano, y de reacciones de la sociedad civil que en un esfuerzo por enfrentar a la ola de delincuencia también se están armando y generando estos llamados grupos de autodefensa. Ahora, estas situaciones que vemos, por ejemplo, que pasan grupos armados, con camionetas de hombres armados, y que el ejército mexicano, que de repente nos lo encontramos en carreteras de este país, aplicando revisiones de la ley federal de armas de fuego y explosivos, ¿por qué, por ejemplo, en esto que vimos de Guerrero, no se aplica esta ley federal de armas de fuego y explosivos? Bueno, en estas imágenes en específico, el contingente, el convoy de personas armadas, en realidad son policía ciudadana que se conformó en el estado de Guerrero, en varios municipios, si no mal recuerdo, en una docena de municipios de Guerrero, y que tienen un reconocimiento oficial por parte de las autoridades, tanto estatales como federales. Erróneamente en las redes sociales se dio la percepción de que se trataba de narcotraficantes. En realidad no, son policías comunitarios que de hecho se integraron, se armaron para combatir las incursiones de cárteles del estado de Guerrero, los rojos, los ardillos y otras organizaciones que han estado asolando la región con el cobro de derecho de piso y la extorsión. Pero te doy toda la razón. En efecto, se trata de policías comunitarias que en teoría no tendrían por qué existir. Es decir, el propio Estado, su razón de ser, los tres órdenes de gobierno, estatal, federal y municipal, una de las funciones por las cuales existen es justamente la de brindar seguridad. Estas escenas no tendrían que estar ocurriendo en ninguna parte del país, en donde los propios ciudadanos toman las armas para defenderse y para hacerse justicia por propia mano, porque evidentemente se cometen excesos, se van a cometer excesos como los que ya han ocurrido, y en muchas ocasiones los propios grupos de crimen organizado terminan infiltrando a los grupos de autodefensa y empiezan a utilizarlos como brazo armado en contra de cárteles rivales. Entonces, me parece que es en efecto muy lamentable que estemos en una involución. El Estado mexicano se constituye en parte
para poder monopolizar lo que tú mencionabas al principio, el uso de la fuerza con fines de aplicación de justicia, pero estamos regresando a etapas posteriores a la revolución, en donde en cada región del país había pequeños ejércitos armados, pequeños señores feudales, que se hacían la guerra entre ellos o que pacificaban territorios, pero con base no en el Estado de Derecho, sino en sus propios intereses personales. Oye, eso es delicado porque entonces volvemos al orden constitucional, al Estado de Derecho, a todos estos términos que se utilizan en los discursos oficiales, sobre todo cuando es 5 de febrero y se conmemora la Constitución, pues ¿dónde quedan? Porque estos pequeños grupos ejercen un poder armado. Sí, y en ocasiones está muy por encima de las capacidades institucionales de los otros niveles de gobierno, tanto en número de hombres, armas y capacidad de ejercer violencia. Definitivamente se trata de zonas del estado del país en donde no hay presencia propiamente, hay vacíos de autoridad que son ocupados por los propios grupos de narcotráfico o por las organizaciones civiles que tratan de defenderse de las incursiones de los narcotraficantes. Lamentablemente, cuando ocurren estos enfrentamientos, lo que vemos es que finalmente el Estado mexicano, normalmente el gobierno federal, hace acto de presencia y empieza a generar una serie de actividades que tampoco son estrictamente aplicación del Estado de Derecho. Eh, lo que vemos en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, en el estado de Guanajuato, en el estado de Zacatecas, Nayarit y en casi todos los estados del país que tienen este conflicto entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, es que hay muchos bandos armados y va a ser muy difícil proceder al desarme de estas organizaciones. Una vez que hacen uso de las armas y que se sienten empoderados, es muy difícil que abandonen estas actividades. Tiene que nuevamente hacerse uso de un aparato represor, girar órdenes de captura y de aprehensión para poder frenar la actividad de estos grupos paramilitares. Esta es más o menos la misma situación que vivió Colombia por ahí en la década de los 90, cuando el Estado colombiano libró una guerra en contra de los cárteles de la droga. También se surgieron grupos de paramilitares, fue un auténtico caos. Entonces, no se aprendió nada de esta experiencia sudamericana, estamos recorriendo más o menos el mismo camino que en su momento recorrieron los colombianos a finales de los 80, principios de los 90, y es el caos que estamos viviendo actualmente en México, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Recordarás aquellos grupos en Michoacán que después se tuvo que nombrar un comisionado para atender a estos grupos de autodefensa y nunca entendimos el poder y relevancia que adquirieron político y armado estos líderes de los grupos armados y ya no supimos qué pasó y creo que la situación en Michoacán sigue siendo la misma o más delicada? Hubo un intento del gobierno federal de proceder a un desarme de estas organizaciones, incluso, como tú recordarás, se liberaron órdenes de aprehensión, la más destacada de ellas fue en contra del doctor Mireles e integrantes de su círculo familiar, pero después del fallecimiento del doctor Mireles, nuevamente sus hijos, los comandantes que le acompañaban, siguieron con estas actividades y a la postre supimos que algunos de estos grupos de autodefensa habían estado recibiendo el apoyo del cártel de Sinaloa para enfrentar y contener a las células de invasión del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, estos grupos armados, al carecer de un marco legal de actuación, al carecer de instancias ante las cuales poder presentar denuncias en contra de los abusos que llegaban a cometer, al darles una carta blanca para poder desempeñar labores de seguridad sin tener la formación en derechos humanos, la formación y capacitación en el debido proceso, pues evidentemente se cometían muchos excesos. Es decir, fueron grupos de autodefensa que surgieron para cometer excesos que cometían los grupos del narcotráfico y que a su vez ellos mismos llegaron a incurrir en las mismas prácticas. Es un círculo vicioso. El Estado mexicano se equivocó en aquel momento en darles un estatus de fuerza representativa y ahora el conflicto que tienen es cómo desarmarlos. Pero en los hechos también los grupos de autodefensa sí significaron un dique para la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en ciertas zonas del estado de Michoacán. A su vez, las presiones para enfrentar al cártel Jalisco vienen directamente de Washington. Entonces, el gobierno mexicano aceptó
en parte porque carecía de los hombres, las armas y los recursos para poder enfrentar en la manera de invasión del cártel Jalisco en varios estados, aceptó la existencia de estos grupos de autodefensa. Pero darles este estatus de fuerza beligerante representativa, pues evidentemente también nos pone en una encrucijada, porque al final del día vamos a tener a grupos del narcotráfico y grupos de autodefensa financiados por los grupos del narcotráfico. Eso es delicado. Oye, y pues la pregunta que seguramente todo el mundo se hace, ¿quién provee las armas a estos grupos? ¿Quién es el proveedor? ¿No es el Estado, sí? Muchas de las armas vienen de Sudamérica, otras más, la gran mayoría provienen del tráfico de armas de los Estados Unidos. Se ha comentado con insistencia que las empresas fabricantes de armas pues están más que satisfechas por el clima de violencia que hay en varias zonas del mundo. En México desde hace tiempo se ha convertido en un mercado muy jugoso para la comercialización de armas. Se conoce un poco este dato, pero aunque el crimen organizado, el trasiego de drogas es uno de los negocios legales más redituables, ilegales, no es el más redituable. Por encima de las ganancias que tienen los narcotraficantes están las industrias dedicadas, las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de armas. Si combatir el narcotráfico, así ya te imaginarás el reto que significa poder enfrentar la producción y comercialización de armas. El gobierno mexicano, de hecho, tiene una demanda, como tú sabes, en los Estados Unidos para tratar de frenar el tráfico, el comercio ilegal de armas a México, pero yo creo que no va a prosperar debido a los cabilderos, a la fuerza de las empresas armamentísticas en Estados Unidos y que han bloqueado desde hace décadas la posibilidad de que haya restricciones para la venta de fusiles de asalto, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las armas provienen en efecto de los Estados Unidos. Algunas son armas de reuso que han sido utilizadas en los barrios de Los Ángeles, de Nueva York, de las grandes ciudades, que fueron utilizadas en eventos, hechos delictivos. Y otras armas, hay un dato curioso, la Dirección General de Armas de Fuego, el año pasado, si no me equivoco, reportaba que las policías estatales y municipales reportaban alrededor de 15,000 armas extraviadas en todo el país desde el 2000. Las armas tienen, dependiendo de su uso, una vida útil que puede ser hasta de 10 años, obviamente con el mantenimiento adecuado. Es decir, ese número de armas alcanzan para poder equipar a un pequeño ejército. No es que estén perdiendo las armas las policías estatales y las municipales, lo que sucede es que las están vendiendo integrantes del crimen organizado. Seguramente. Oye, pues David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Gracias a ti, Adán, un abrazo.